Muchas gracias por haberme convocado. Hoy les vengo a presentar cómo fue mi experiencia de trabajo como supervisora de topografía para una de las mineras de litio más importantes que tiene la provincia de Catamarca. Esta minera de litio está compuesta por dos empresas, una que es argentina, que es LIEX, y otra china, que es Zijin, que en conjunto desarrollan lo que se denomina el proyecto minero Tres Quebradas. Este proyecto minero se encuentra en la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta, provincia de Catamarca, muy pegada hacia el oeste, a la cordillera, muy pegadita a nuestro límite con Chile, ¿sí? Acá creo que va a haber mucha gente que me entienda al final de esta presentación cuando hable sobre los desafíos. Seguramente mucha gente ha ido por este lugar debido a que yo siempre digo, uno va camino a la minera y el camino se divide a lo que es la derecha y hacia la izquierda. Hacia la izquierda tenemos hacia la derecha tenemos el camino hacia el proyecto y hacia la derecha uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene Fiambala, que es el majestuoso Balcón del Pisis. Yo estuve, como se los dije, como supervisora de topografía para una empresa subcontratada de una UTE, que era la unión de tres empresas, en ese entonces Italca, Pietroboni y BMI, que en conjunto con otro consorcio de empresas tenían asignado la construcción de las pozas denominadas Alita. Como pueden ver, arriba de Alita estaban la parte de las piletas silvinitas, que al momento de nosotros llegar al proyecto ya estaban en su etapa de finalización. Acá tenemos imágenes satelitales, estas son las que se encuentran en Google Earth, son las más actuales que se tienen, pero hoy en día ya están más desarrolladas, donde ya las piletas están finalizadas y en funcionamiento. A la empresa de la UTE le tocó la construcción de las pozas 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 y una pequeña franja de las dos siguientes. Acá este es el CAD que nosotros usamos para manejarnos y la línea azul dividía nuestro límite de trabajo con la otra empresa. Acá, como pueden ver, están reflejadas las medidas que tenía cada poza. Cada poza tenía un total de 48 hectáreas, es decir, 800 metros por 600 metros, es decir, que en total era un área aproximada de trabajo de casi aproximadamente 190 hectáreas, un montón grandísimo. Y acá les puse las medidas tomadas de Google Earth para aquellos que no me creen. Bien, ahora les voy a ir desarrollando por etapas cómo fue nuestro trabajo desde que nosotros llegamos a la minera. Acá en la imagen, en la fotografía, está mi contraturno en ese momento, Joaquín de la Rosa, que está presente aquí. Quiero destacar que él fue el primero que llegó al proyecto y fue quien me transmitió todos sus conocimientos, así que la verdad es que impecable todo el trabajo que él hizo. Lo primero que hicimos al llegar al proyecto fue la configuración de los equipos. Debido a la magnitud, como vieron, de la zona de trabajo, el equipo por excelencia y que cumplía con las precisiones que nos exigía la empresa madre era el GNSS. Entonces, ese es el equipo que utilizamos mayormente para el trabajo que realizamos. Como la mayoría sabe, la provincia de Catamarca está dividida en dos fajas dentro de la proyección Gauss-Kruger, la faja 2 y la faja 3, donde la faja 3 abarca la mayor cantidad de la provincia y la faja 2 una pequeña parte de los departamentos de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. Por lo tanto, donde nosotros estábamos trabajando era faja 2, ¿sí? Entonces eso fue lo primero que nosotros tuvimos que tener en cuenta. Otra cosa fue el control de los puntos fijos. A nosotros la empresa madre nos proveyó de un punto fijo, el cual nosotros realizamos en mediciones de control y también hicimos comparaciones con los equipos para ver precisiones con los equipos de las otras empresas que ya se encontraban trabajando en la zona. Acá pudimos determinar que normalmente uno cuando habla de puntos fijos lo asocia con mediciones estáticas. Bueno, estas mediciones estáticas, si uno va hoy en día, lo común sería realizar una medición estática y procesarla con una base de las estaciones permanentes de la red Ramsar, en este caso TGTA, que es la base que está en Tinogasta, que es la más cercana. Resulta que en el proyecto no se puede trabajar así debido a que ellos tienen una red local de puntos fijos, la cual nació a partir de un punto madre, que es que se trata de un perno adosado a una roca, que se denomina base camp. A partir de este punto, que en ese entonces, en aquellos años cuando se realizó, cuando se le dio coordenadas a este punto, lo habían procesado con una base de La Rioja, que era la que se encontraba disponible en ese momento.
A partir de este punto es que se fue densificando una red de puntos fijos que iban desde lo que sería el trabajo, el proyecto en el Salar hasta la planta en Fiambalá. Bien, ya estábamos listos entonces con el control, con la configuración y el control de los puntos fijos para poder salir a campo, pero previo a eso hicimos un estudio y análisis de los planos de obra. En este caso, identificamos nuestras zonas de trabajo, como ya les había nombrado, la de las pozas Alita, en donde el trabajo se iba a dividir en dos partes, que era la construcción de los muros de la poza y la construcción del piso. Asimismo, teníamos asignada otra zona de trabajo que se denominaba Área 2, pero nosotros mal llamado le decíamos cantera, porque era de donde nosotros íbamos a extraer el material para la construcción del piso y del muro de las pozas. Ahí como pueden ver está el plano de obra del muro. Acá están remarcadas en rojo las zonas de trabajo en la imagen satelital. La área 2 se encontraba pegadita a lo que sería el campamento y a las pozas Alita teníamos aproximadamente entre 15 y 20 minutos de viaje en camioneta. Bien, dentro de área 2, nuestra tarea era realizar un control tanto de niveles como de perímetros, debido a que ahí estaba proyectado un proyecto que hoy en día ya está realizado, ¿sí? Entonces nuestra tarea era respetar esos niveles, que las máquinas de excavación respeten esos niveles y ese perímetro, además también por cuestiones de seguridad, porque ahora les voy a mostrar un video de cómo al ir excavando se iba formando una pared que eso tenía peligro de derrumbe. Entonces la idea era que se haga excavación por partes para lograr esa seguridad. A ver si acá. Ahí se puede ver más o menos cómo era toda el área de que se estaba excavando para la extracción del material. Bien, en cuanto a la construcción de los muros, estos muros tenían un ancho variable que iba desde los 17 hasta los 20 metros, ¿sí? En lo que sería su base y en la corona desde los 4 hasta los 8 metros aproximadamente, con taludes que iban desde el 1.3 para lo que serían los muros internos y 2 en 5 para lo que serían los muros externos. Sobre estos muros se tenía pensado que pueda circular un vehículo. Acá, como pueden ver, esta imagen de las dos patitas serían como unas rotondas que se hicieron para que los vehículos giren y regresen su curso. Nosotros a los planos de los muros lo que hicimos fue desglosarlo en partes porque estos se iban a construir en capas de 30 centímetros, ¿sí? Entonces se replanteaba en lo que sería ancho y alto una de las capas, las mismas luego se compactaban, se regaban y se compactaban, y una vez que alcanzaba los requerimientos necesarios se nos autorizaba para seguir cargando capas. O sea, en total íbamos a tener aproximadamente entre 7 y 8 capas hasta llegar a la altura de obra, que eran aproximadamente 2,30 metros. Acá, como pueden ver, hay un muro ya finalizado y este es el CAD con el cual nosotros nos manejábamos, que lo que hicimos fue asignarle a cada polilínea una cota. Entonces nosotros directamente marcábamos la línea con el equipo y ya solo nos decía cuánto había que cortar o rellenar, y a esa altura dejábamos la estaca para que las máquinas corten a la altura del proyecto. Bien, analizado todo eso, ya estábamos listos para salir a hacer el trabajo de campo. Lo primero que hicimos fue el replanteo de la zona de trabajo, que consistía en colocar estacas en los extremos para que las máquinas que entraban primero tuvieran por dónde guiarse. Acá, como pueden ver en la imagen, y que el ingeniero Domingo también lo dijo, el terreno virgen consiste en una costra de sal. Acá imagínense que no podían entrar los vehículos, entonces todo el trabajo lo hacíamos a pie, entonces era caminar 6 cuadras por 8 cuadras sobre ese terreno, que ya acá siempre me dicen que soy mala, pero siempre hago referencia que para realizar este tipo de trabajo uno tiene que tener un buen estado físico, debido a que uno pisa esa costra de sal y el pie se te hunde hasta la altura de la rodilla. Entonces, en esas condiciones podemos llegar a tener una lesión, y a la intemperie la verdad que se vuelve un trabajo bastante peligroso.
Una vez colocadas las estacas, ya estaba listo para que pase la primera máquina, en este caso la topadora, que rompía la costra, y luego las máquinas que se encargaban de limpiar y nivelar el terreno para que quede lo más compactado posible. Una vez que ya se tenía preparado el terreno, y acá quiero hacer referencia que el Inge dijo que no se regeneraban los minerales, bueno, en este caso la sal sí se regenera. Uno pasaba en la camioneta una vez de que habían terminado las máquinas de limpiar todo y era impresionante cómo a las semanas volvías y era todo ondulado de nuevo. O sea, era constante que había que trabajar súper rápido porque eso se regeneraba impresionante. Bueno, una vez que ya estaba limpio, entonces nuestra tarea ya era ir a realizar un relevamiento de ese terreno ya nivelado. Para eso nosotros diseñamos una grilla de 15 por 15, donde cada nodo iba a indicar un punto a relevar. Esto con la intención de tener una mejor organización y que no queden zonas sin relevar. Todos esos puntos relevados se los entregábamos a la empresa madre para que ellos puedan estimar o proponer la cota proyecto, que sería la que luego nosotros teníamos que rellenar para armar el piso. No, no había desnivel, todo era al mismo nivel. Bueno, mientras tanto, nosotros nos ocupamos en lo que sería la construcción de los muros, que como ya les comenté, se iba haciendo por capas. ¿Sí? Una vez que ya estaba rellenada una capa, se regaba y se compactaba. Eh, Cuando los obreros nos decían que ya estaban listos, venía lo que sería la presentación de protocolos. Esto lo hacíamos en conjunto con la gente de laboratorio, donde nosotros hacíamos un relevamiento de todo el muro y aparte una georreferenciación de donde la gente de laboratorio sacaba las muestras. Ellos también presentaban sus protocolos y luego venía la empresa madre a chequear de que todos los datos estén correctos y si todo estaba bien nos autorizaban para seguir cargando las siguientes capas. Otra cosa que se hacía también una sola vez al mes era lo que se llaman las certificaciones, que era hacer un relevamiento total de toda la obra que se venía desarrollando hasta el momento, con la intención de que se calculen los volúmenes de movimiento de suelo, ¿sí? Y también se desarrollaban planos de perfiles, todo lo necesario para entregar a la empresa madre. Estos protocolos de liberación, así como para los muros, se hacían también para lo que era el fondo de poza o piso. Para el trabajo del fondo de pozo, una vez que ya teníamos la cota proyecto asignada por la empresa madre, se empezó trabajando con la nivelación tradicional, que consistía en colocar estacas cada ciertos metros para que la máquina se vaya guiando de esas estacas y vaya cortando el terreno. En este caso, los maquinistas de las motoniveladoras nos habían pedido que lo hagamos cada 5 metros, pongamos estacas cada 5 metros, y llegó un momento que eso, si se lo imaginan, ya no dio abasto porque eran 48 hectáreas que teníamos que poner estacas cada 5 metros. Entonces llegó un momento que eso fue imposible de hacer. Entonces la empresa que decidió fue incorporar esta máquina, que es una estación total robótica que controla una motoniveladora. Entonces a la máquina de la motoniveladora lo que hacíamos era cargarle un modelo de superficie, orientábamos la estación total, la vinculábamos, chequeábamos de que todo esté dentro de las precisiones requeridas y la máquina cortaba solita, trabajaba solita durante todo el día. Y acá sí que nos hacía renegar bastante porque era una máquina que se descalibraba todo el tiempo, entonces había que tener mucho en cuenta, y eso me decía Joaquín, el tema de la presión y de la temperatura, también el sol, el viento, había que protegerla mucho y debido al alcance que tenía, se hacía entre 2 a 3 estaciones por día. Sí. Y siempre tratando cada cierto tiempo de chequear que la máquina esté cortando correcto, llegaba a cortar mal, había que volver a retroceder a hacer todo de nuevo. Bien, una vez que estaba listo el terreno, ya compactado, nivelado, lo mismo, realizábamos un relevamiento. Como pueden ver acá hay puntitos en azul, es todo el relevamiento de todo el trabajo. Se presentaban protocolos de liberación, en este caso se hacían por franjas, íbamos liberando por franjas, entonces ellos venían a chequear que todas las medidas estén correctas y nos autorizaban ya de que la franja estaba lista para poder hacer la última etapa, que era la desplegación de la membrana. Acá como pueden ver, aquí ya está puesta la membrana en esta poza, sería una poza ya en la etapa de finalización. Bien, esta es la última etapa que yo les hablé al comienzo, que es sobre los desafíos. Eh,
condiciones climáticas extremas, principalmente la puna. En la mina estábamos a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, así que eso se sentía bastante, el malestar, la falta de aire, ¿sí? Otra cosa también era el tema de los vientos, vientos de más de 60 kilómetros por hora, con los cuales se tenía que seguir avanzando y trabajando. Por lo tanto, si bien uno cuando trabaja con GNS se trata de estacionar lo más alto posible para evitar los obstáculos, aquí en la mina es al revés. Nosotros teníamos que estacionar lo más bajo y con las patas del trípode lo más abiertas posible para que el viento no los tire a los equipos, y poniéndoles en las patas piedras pesadas para que también tengamos mayor seguridad. Y como pueden ver en la imagen, aún así el viento había tirado el trípode. También la empresa tenía un turno día y un turno noche. Lo que no se llegaba a terminar en el día se tenía que salir en la noche a seguir trabajando, porque si no estaban listos nuestro trabajo no podían continuar las otras áreas trabajando. Entonces había que salir en el frío y todo a seguir trabajando. En los meses de invierno teníamos fríos extremos también, nevadas, acá en esta, que dificultaban la llegada hacia la zona de trabajo y hacia la zona del proyecto. Entonces, mucha nieve, había que esperar que pasen las máquinas a sacar la nieve para que nosotros podamos transitar. Y acá hay un video del viento. Justo estábamos serreteando los equipos y ven que todo el tiempo era estar así porque te volaba el casco, el viento. Impresionante. Y bueno, acá yo quería hacer una pequeña invitación a Joaquín, por favor, si quieres venir. Él todavía sigue trabajando en el proyecto hoy en día, y él cuando apenas llegué me dijo, mira cómo está ahora de actualizado todo, este es el proyecto hoy en día. Como pueden ver, esta es la zona y esta es la zona donde nosotros trabajamos y ya todo esto está expandido. Él más o menos me comentó, pero yo quería que él se los explique mejor porque él sabe cómo se fue desarrollando hasta el día de hoy. La verdad que es impresionante. eh, Él me decía que habíamos pasado que con la zona de alitas, que era esto, producían aproximadamente 500.000 metros cúbicos y hoy en día son 3 millones con todo lo que ya está construido. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy jefe de topografía actualmente del proyecto Sijin Mining. Es un time-lapse de lo que sería el proyecto en todo su desarrollo. Son imágenes Sentinel. Las temperaturas, bueno, como bien decía Ana Paula, oscilan más o menos hasta los menos 30 grados y los vientos superan 150 kilómetros por hora en muchos casos. Eh, Sí, bueno, él me comentaba que, bueno, ahí los nombres le habían puesto piletas de concentración, ¿verdad? Esta es la fase que ya estaba en la etapa de finalización al momento de nosotros llegar al proyecto, son piletas chiquititas. Alita fase 1, que es la que desarrollamos nosotros junto con Consorcio. Concentración fase 1, las que están acá. Alita fase 2. Silvinita fase 2. Y acá también hay proyectos. Concentración fase 2 en desarrollo. Ahí está. Dentro de la cantera de área 2, el proyecto que estaba desarrollándose cuando se los hablé, era un proyecto en el cual yo también trabajé, que era el desarrollo de una planta térmica ahí. Y ahora también hay otros puestos, ¿verdad? Sí. Parque solar, que también yo hacía planta térmica y parque solar, y ahora ya está en su etapa 2. La verdad, impresionante cómo creció el proyecto en 2 años, impresionante. Así que bueno, también quería hacer un pequeño espacio para agradecerle al ingeniero de la Rosa, que fue quien me habló para llevar a cabo este gran trabajo. Él confió en mí siendo mujer y sin experiencia, así que la verdad estoy súper agradecida con él, con Dios y con la vida.
Recomendar a aquellas personas que tengan la posibilidad de hacer lo que lo hagan, si bien es un trabajo muy duro, pero la verdad que es impresionante el conocimiento que uno gana en este tipo de trabajo. Todos los días salen desafíos nuevos, entonces te ponen a prueba. Y yo siempre lo digo, yo entré siendo una estudiante y salí siendo una casi profesional porque me faltaba rendir mi tesis. Aprendí a tomar decisiones, a resolver problemas con lo que tenía a la mano, aprendes a manejar y a capacitar gente, así que la verdad es impresionante. Y bueno, nada más que agregar, muchas gracias por su atención.